Bueno, hoy vamos a hablar en nuestro programa sobre la situación que está atravesando el Museo del Petróleo que se encuentra en Sargentes de la Lora. ¿Y quién mejor para hablarnos de todo esto que su alcalde, Carlos Gallo? Buenas noches, Carlos. Muy buenas noches. Bueno, antes de entrar un poquito de lleno en el tema, me gustaría que nos pusieras un poco en contexto porque en este caso el campo de petróleo paró su actividad hace ya 4 años. Sí, ahora el 9 de febrero va a hacer 4 años que paró su actividad. Y bueno, ya han sido 4 años, pues la verdad que dramáticos, ¿no? Por los acontecimientos vividos. Bien desde el momento que se pierden los puestos de trabajo, con los trabajadores, con 18 familias dependientes de esa industria. Luego, acto seguido, pues bueno, se nos abre la ilusión o la oportunidad a través de un concurso que en el 2018 todos pensábamos que iba a salir adelante, pero desgraciadamente hubo un cambio de rumbo en el gobierno de España y decidió que se cerraba el campo en octubre del 2018. Vamos, le daban a la empresa el comunicado, la orden, ¿no?, del desmantelamiento, que empezar con esa segunda fase. Y desde ese momento pues empezamos a trabajar, a luchar porque hombre, quedaría algo de ese campo, ¿no? Y lo primero fue ponernos manos a la obra para trabajar sobre el BIC, sobre el bien de interés cultural. Todo esto fue sobre diciembre del 2018, para poner un poquito en contexto. Sí. Esa fue la primera vez que nosotros presentamos ese bien de interés cultural a la Junta de Castilla y León. Le hacemos ver que hay una industria que es única a nivel nacional, que es única en Burgos y en Castilla y León, y bueno, y presentamos el primer documento. Pero bueno, sí que pasa el tiempo, bueno, no, en un principio no tuvimos respuesta, porque bueno, quizás carecía las prisas o el saber cómo enfocarlo, etcétera, pues no. Entonces, una vez ya, bueno, según teníamos entendido, una vez acabados los 6 meses, si no nos habían contestado, pues evidentemente quedaba la respuesta por dada, ¿no? O sea, no. Entonces volvimos a intentarlo, hicimos un planteamiento todavía más a fondo, explicando la situación, explicando que el ayuntamiento también había colaborado para que ese patrimonio seguiría funcionando a través del museo, a través de rutas de senderismo evocadas en el petróleo, a través de esa demarcación del pozo número 1, de ese primer punto donde salió el petróleo por primera vez en España. Bueno, y gracias a eso, pues bueno, sí que llamamos la atención de la Junta, vinieron a visitarnos, tuvimos distintas entrevistas, bien con el director general de Patrimonio, que vino a vernos a Burgos, con el delegado, con la diputada de Cultura, estuvieron allí los tres, bueno, viendo un poco las instalaciones, viendo un poco el porqué de decir por qué queremos que esto sea bien de interés cultural. Evidentemente ellos lo cogieron con agrado y dijeron que iban a trabajar, que lo iban a intentar declarar bien de interés cultural antes de que llegase el desmantelamiento, ¿no? Bueno, recibimos la visita en agosto del 2020, porque bueno, la segunda declaración la solicitamos en noviembre del 2019 y en agosto con esto de la pandemia, una cosa y otra, claro, quedaron 4 meses ahí parados. Pero sí que es cierto que en junio del 2020 es cuando no llegó la memoria para acabar la segunda fase del desmantelamiento, ¿no? No, todavía no, esa todavía no. Han presentado lo que es la licencia, sí, en julio del 2020 llega la memoria sobre la licencia ambiental del desmontaje. Entonces, esa es otra fase, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Estamos hablando del bien de interés cultural, el salvaguardar todo ese patrimonio que tenemos en la Lora, radicado en el petróleo, y lo otro era la declaración de BIC, que era una manera de proteger todo ese patrimonio. Iba lo uno con lo otro, ¿no? Bueno, al final, bueno, llegaron los técnicos, nos visitaron, dieron el visto bueno, y imagino que pues plantearían un informe en el que sería positivo. Pero ¿cuál fue nuestra sorpresa? Que en septiembre recibimos una llamada de la Dirección General de Patrimonio diciéndonos que, bueno, que el que tenía la potestad de declararlo BIC era el Estado, que nos teníamos que poner en contacto con ello. Entonces, bueno, quedaba un año ahí perdido, por decirlo de alguna manera, ¿no? Claro, porque hemos estado trabajando. Entonces, bueno, la cosa es que hemos enviado toda la documentación a Cultura. Cultura, en un principio, sí, no os preocupéis que esto va a ir rápido, y a día de hoy todavía no nos han contestado. Entiendo que por el tema del COVID todo esto habrá ralentizado mucho aún, tanto los papeles, los trámites. Todo, una barbaridad. Pero bueno, sí que nos llegó la memoria que había presentado la empresa a la Dirección General de Minas sobre el desmantelamiento, y desde el Ayuntamiento lo que hicimos es reunirnos con la gente que colabora con nosotros, ingenieros de petróleo, geólogos, agentes de medio ambiente, etcétera, un sinfín de gente cualificada que sabía de lo que podría venir si el desmantelamiento del campo de petróleo se hace
de malas formas. Entonces, bueno, resumimos en 26 folios, apartado por apartado, lo que esa memoria solicitaba. Sí que ninguno de ellos daba el visto bueno a hacerlo de esa manera. O sea, la empresa lo que quería hacerlo era de una manera simplificada, evitando quizás un montón de papeleos, claro, de proyectos, de trámites, y decir, mira, yo llego, te presento una memoria, hago todo lo que tengo que hacer, me marcho y ya está. Entonces, una de las requerimientos que nosotros más que más trabas veíamos era sobre todo el tema de las perforaciones. Yo quiero recordar que hay 18 perforaciones en la Lora, de entre 1.300 y 1.600 metros de profundidad, que cada una de ellas están entubadas, pero que a la hora de revertir esa situación hay que taponarlo, hay que hacer distintas pruebas, y eso no venía explicado. Entonces, al no haberlo explicado, era más que suficiente motivo para que esa licencia ambiental no sería otorgada de manera simplificada, sino de manera ordinaria. Bueno, tanto el Geoparque de las Loras, Medio Ambiente en Burgos, la Junta de Castilla y León, todos se han puesto del lado de que no correspondía a que eso sería simplificado. Bueno, pues desgraciadamente el Ministerio ha dictaminado que sí, que tiene que ser simplificado. Un poco pues desilusionado, ¿no? Porque quizás lo que crees que va a ser una gran obra, el desmontaje del campo de petróleo, que tiene que tener un seguimiento mucho más veraz, mucho más simplificado, más al uso de cada pozo, de todo lo que se vaya a hacer, pues va a ser de una manera que ya veremos. Esperemos que salga todo bien, pero preocupante. Además hay que recordar que en este caso tiene más de 50 años de historia de la antigüedad, tanto industrial, local, nacional y a nivel europeo. Sí, era de los primeros campos petrolíferos que se exploraban en Europa. Sí que los americanos, bueno, tenían contactos con Noruega, con España, con distintos países, pero bueno, nos tocó, sí que, bueno, salió el petróleo primero en Tarragona, en el mar, pero bueno, en el campo de tierra, el primero, el único que hay en España, después de 100 perforaciones, en la 101 salió en Sargentes, en Valdeajos, más concretamente. Somos muy afortunados de tener en la provincia de Burgos algo así y quizás, pues mira, una lástima no poder explotarlo de la manera que igual se merece. Sí, bueno, ahora mismo, bueno, por la pandemia, pero el año pasado ya recibimos 4.500 visitas en el museo, que es una cifra bastante ilusionante, ¿no?, para lo que puede ser un sector turístico que despierte un poco la curiosidad en la comarca, ¿no? Ya no solo por el petróleo, sino por las rutas de senderismo que tenemos que hay en el Rudrón, las culturales sobre la guerra civil, sobre el Geoparque de las Loras. Entonces, hay muchos, digamos, ¿cómo decirte? Cosas que explotan. Sí, muchos temas, digamos, en la Lora de los que se puede uno hablar y puede uno disfrutar. Comentabas el tema del museo. ¿Ahora mismo se encuentra abierto al público? Sí, entre semana lo tenemos abierto al público. Lo llevamos en el mismo horario que está en el ayuntamiento, y en el momento que uno quiere entre semana acercarse una mañana a visitar el museo, lo dejamos abierto. Normalmente estaríamos cerrados, y sí que cerraremos la segunda quincena de febrero para hacer ciertas reestructuraciones en él, porque bueno, todos los años renovamos alguna cosilla. El año pasado sí que... ¿Nos podías adelantar algunas de esas cosas que se van a renovar? Sí que el año pasado renovamos, sobre todo, hicimos un pequeño cambio, dimos el sentido al lado humano del trabajador, colocando 2 maniquís con los buzos auténticos del campo de petróleo. Añadimos el sonido del campo. Luis Ismael Ortega, un geólogo de reconocido prestigio, no solo aquí en la Asociación de Geólogos de Burgos, sino a nivel nacional, nos cedió los derechos de esos sonidos que estuvo grabando en los años 90 en el campo de petróleo. Entonces, esas cosas son curiosas, a la gente le gusta cuando va al museo, pues oye, verlo y te hace adentrarte un poquito más dentro del museo. Mucho más. Y luego, bueno, también colocamos una exposición de brocas, ¿no?, de perforación, para que la gente vea pues cómo se perfora. Y para este año, nos hemos propuesto el hacer funcionar el caballito de fuera, en vacío, claro está, pero si no nos podemos llevar una bronca tremenda, porque bueno, la ley de suelo en España no te permite o te recuerda que de 50 centímetros hacia abajo es del Estado, no es tuyo. Entonces, por eso hemos tenido los problemas que hemos tenido. Si hubiera sido nuestro, pues quizás no hubiéramos tenido más probabilidades de que eso se hubiera quedado sin tanto problema. ¿Y habéis tenido que cambiar mucho las instalaciones por el tema de las medidas COVID? Sí, hombre, lo que sí que hemos reducido el aforo,
se ha contabilizado a la gente que iba entrando en grupos, no hemos dejado que hubiera más de 6 o 10 personas juntas. En los baños inmediatamente que se utilizaban se limpiaban. Sí que ha sido mascarillas constantemente, gel, alfombras. Ha sido, bueno, hemos tenido suerte, no ha habido ningún caso. Sí, hubo un pequeño atisbo ahí en verano que no sabemos si era positivo, un falso positivo. Sí que, bueno, mantimos la alarma y hubo 3 casas que estuvieron cerradas durante 15 días y se quedó eso en un susto. Y por lo demás, pues vamos, hemos tenido un año tranquilo. Hemos abierto el museo el 1 de julio y hasta el día de hoy, pues más de 2.400 personas ya han pasado por él. Hasta que ha tenido 31. Una muy buena acogida en este verano y lo que resta de año. Dado y el trabajo que ha dado, ¿no? Porque no es lo mismo que venga un grupo con 30, 40 personas que la atiendes, que tengas 5 o 6 ahora, 5 o 6 después. Claro. Es un poco coñazo en ese sentido. Bueno, dejando un poquito de lado el tema del museo, me gustaría que nos contaras un poco cómo vivieron los vecinos de tu municipio el tema del confinamiento. Pues bien, la verdad que en el medio rural se vive de otra manera, ¿no? Creo. ¿Vale? No hubo muchos positivos detectados. Nada, ninguno. ¿Y temas de denuncias? No solo nosotros, sino Sedano. Hasta el 1 de julio no tuvimos ningún caso. En los 45 pueblos que pertenecemos al Centro Médico al Centro de Salud de Sedano, fuimos cero positivos. ¿Y tema de denuncias por el incumplimiento de la mascarilla, altas de toque de queda, no tienes ninguna recogida? Nada, no. La verdad que la gente es consciente de la situación y a pesar de la situación, que estamos en espacios muy abiertos, todo el mundo va con su mascarilla, todo el mundo, por ejemplo, si vas al bar, enseguida si hay 16 personas, que es el tope que tiene, la gente espera, o sea que, pues en ese sentido bien. Además entiendo que en los medios rurales suele haber mucha gente mayor, que al final son personas vulnerables y sí que andan con más cuidado. Mira, para un ejemplo, el día de la Vuelta a Burgos, ¿vale? El día de la Vuelta a Burgos hemos tenido 2 salidas seguidas, la del 2019 y la del 2020, pues en la de 2019 aquello fue, vamos, una marabunta de gente que vino a verlo, además coincidía en una fecha apropiada, porque era festivo, el 15 de agosto, y justo este año, que al repetirse, y con este tema de la pandemia, y pidiendo a los vecinos que por favor, que estarían en casa, vamos, vino simplemente, cumplió, vamos, impresionante. Y en el caso de los pequeños comercios, entiendo que habrá una igual o 2 tiendas y un bar, comentabas. Sí, el bar, tenemos el albergue, una casa rural. Y es lo que... ¿Habrán visto mucha bajada de...? Sí, hombre, claro. El bar, el albergue, estaba reservado tanto el mes de marzo, el mes de marzo que se abría el museo, abril, mayo y julio. Ya estaban al 100% de la ocupación, 65 plazas. O sea que con eso te digo, y un desastre para el pobre albergue, porque ha tenido, bueno, sí que en agosto vinieron grupos, pero claro, grupos de 14, 15 personas, familias. Al final no es lo mismo que otros. Claro, y no pudiendo mezclar a gente, entonces bueno, sí que ha sido un poco desastroso. ¿Y ha notado un repunte en el caso de los empadronamientos de este periodo, desde que comenzó la COVID hasta ahora? Bueno, sí, vamos, a lo mejor habremos tenido un 15% aproximadamente de nuevos empadronados, que bueno, bienvenidos sean evidentemente. Hay mucha gente que ha decidido pasar el confinamiento en los pueblos y de lo cual estamos agradecidos. Porque al final les damos vida a los pueblos, que es de lo que se trata. Ahora mismo, sobre todo, comentábamos al principio, digo, la gente joven es la que más busca ahora salir quizás a los pueblos, pero sobre todo si hay fibra óptica. En el caso de Sargentes de la Lora todavía no contáis con esa fibra óptica. Sargentes tiene el 4G, no tenemos que llega por radio y el resto de los pueblos tienen que tener un repetidor propio para poder tener internet, ¿vale? Entonces no... Es que quizás en el caso el día que pongáis fibra óptica habrá un repunte mayor de personas pues que, yo creo que sí, pero bueno, quizás busquen la tranquilidad. Yo siempre lo he dicho, quizás ahí podemos compararlo con el año 78 cuando se decidió poner la luz en toda España. Pues esto debería ser lo mismo, el tener internet en toda España. Estaríamos en igualdad de oportunidades con el resto de los municipios. Hombre, sobre todo ahora los pueblos pequeños hablo. Que está tanto en auge el tema del teletrabajo, el que teletrabajo, es que ahora claro. Cerca del 60% de la gente está teletrabajando. Entonces, sí. Pues oye, están más seguros, más tranquilos. Nosotros tienen niños. hay un local en el ayuntamiento para que la gente pueda trabajar y sí que hemos tenido gente trabajando allí unos meses y encantados de que vengan a trabajar, saben que tienen la puerta abierta para ello, vamos, todo lo contrario. En cuanto al tema de la sanidad, ¿su pueblo ha encontrado buenos medios durante estos meses pasados?
Bueno, nosotros hemos sufrido los recortes que han sufrido otros. Nosotros teníamos, hablo en el año 2003, 5 médicos para 45 pueblos, ¿vale? Sí que había más empadronados, había más gente viviendo, pero el problema que tenemos es el espacio. Hablamos de pueblos que a lo mejor de punta a punta pues ya tarda hora y media en coche, perfectamente, por el tipo de carretera y demás. Pues ahora tenemos un médico y realmente lo que pasa es una enfermera. Y es una situación que no agrada a los alcaldes, no lo aprobamos y directamente pues bueno, dijeron que tenía que ser así y a tragar, no nos quedaba otra. Y con ello estamos. Así que las colas este verano, con el tema del COVID en los exteriores del ambulatorio de Sedano, pues han sido simpáticas. No digo más personalmente porque yo tengo que ir con mi padre, tiene el sintrón, y tienes que estar allí hora y media, porque la médica sale y la enfermera a una asistencia y hasta que no vengan no hay nadie más. Entonces, y es que al final eso es peligroso porque que haya tanta gente acumulándose fuera que quizás... Claro. Puedes ir con tu padre que tiene sintrón y los dos estáis limpios, pero quizás tienes una persona delante que tiene el COVID. Sí. Y ya te estás exponiendo, sobre todo a tu padre, que es una persona vulnerable, a quizás que se contagie. A que se lo contagie y entonces, bueno, pues hablaríamos de otra. Sí, lo que sí que durante la pandemia reforzaron el acuartelamiento de Sedano, con 4 familias, y la verdad que estuvimos encantados. Y todos los alcaldes lo decíamos, digo, mira, esto es lo que realmente... Porque al final son familias que viven allí. Claro. Porque se trasladan con su mujer, con sus hijos, compran en el pueblo, ven a tal, y te da cierta seguridad, porque a cualquier cosa que pasa, enseguida estaban ahí. Desgraciadamente pasó el estado de alarma y se quedó todo en agua de borrajas y volvimos a la situación que tenemos ahora, con una patrulla que normalmente la envían donde la toca. ¿Habéis tenido ahora muchos problemas por el tema de la nieve? Las nevadas estas pasadas de estos fines de semana. Eso ha sido todos los problemas que hemos tenido. Sí que la nieve cayó y la verdad que bueno, la Diputación dentro de los medios que tiene, pues pasa. La verdad que, como le reitero, que a lo mejor pues, quizás teníamos que tener equipos de servicio en los mismos pueblos para poder abrir sus propias carreteras. Porque cuando no queremos abrir, si son las 2, las 3 de la tarde, de que haya querido ir a trabajar, como ha sido el caso de un par de muchachos que han querido ir a trabajar y no han podido salir del pueblo, pues bueno, se han tenido que comer sus vacaciones ya sin haber empezado el año, porque sí que nos cayeron unos 30 centímetros, pero el domingo nos surgió una ventisca, arrastró toda la nieve y bueno, se nos formaron unos neveros impresionantes. Que la nieve está dejando grandes destrozos. Sí. Que para un día y un rato está muy bien, pero... Está bien ir a tirar 2 bolas, pero... Está dejando... Y luego que se queda todo helado y tampoco... Claro, si no pasa una máquina o demás es muy peligroso, sobre todo para la gente mayor. Fíjate la demanda que ha habido este año de sal, que yo lo he solicitado desde hace 10 días y me ha llegado hoy. O sea que la sal, y tengo a la gente esparciendo sal porque por las mañanas es impresionante. Son muchos los pueblos que están poniendo barreños con sal para que la gente vaya a cogerlo y ya lo esparza pues, por su calle o por donde considere conveniente. Tema de presupuestos, me has comentado ahora un poquito al principio que ya los tenéis cerrados, adelántanos un poquito. Sí, bueno, tenemos sobre todo pues bueno, lo que te he comentado antes, ¿no? Vamos a seguir avanzando con el museo, vamos a hacer que funcione ese caballito y luego sí que inmersos en esto... ¿Pero de qué va un poco el caballito este? Explícame un poco más de ello porque no... Hacer el caballito para que realice el movimiento que hacía como si estaría bombeando, ¿vale? Como si estaría extrayendo petróleo. Es de sube y baja. Pues bueno, que es curioso. Me comentabas y no te hacías a la idea. De ello, vale, claro. Vale. Pues bueno, el caballito lo que hace, tiene un balanceo con unos contrapesos que lo que hace que vaya, a la vez que baja, vaya extrayendo y a la vez que sube, sí que absorba el petróleo, ¿no? Pues ese movimiento en el caballito que hay en los exteriores del museo, pues lo vamos a poner en marcha, ¿no? Más luego también un vecino pues, ha tenido bien el realizar una perforación en exterior, de lo que sería un entubamiento, ¿no? Que es una de las preguntas que tenemos cuando la gente, ¿cómo son los entubamientos? ¿Qué es lo que hay debajo? ¿No? Y un vecino ha hecho una estructura de 2 metros en los que se va a poder ver cómo los caixes se van montando unos sobre otros y dónde queda la varilla, que es la que sube y baja, con una bomba que se mete en profundidad para extraer ese petróleo, ¿vale? Y luego estamos, dado ese sector servicios con el que estamos luchando, pues bueno, haciendo un poco el llamamiento a todo ese patrimonio que tienen los pueblos y que quieren que nos vengan a visitar, pues hay un sector que se ha movido mucho, que es el de las autocaravanas, ¿no? Y vamos a poner en marcha, a través de los planes provinciales, el aparcamiento de autocaravanas. Aparte de estas cositas que me comentabas, ¿se quedó alguna actividad pendiente en el 2020 que tenéis pensada sacarla ahora de cara al 2021? Se nos quedaron muchas actividades pendientes, y esperemos, bueno, estamos siendo cautos, veremos a ver, pero sí que la BTT nos gustaría volver a celebrarla, entrar dentro del circuito provincial
están ahí. No sé si incluso pues el concurso de pucheros o bueno, distintas actividades que hacíamos a lo largo del año y que han quedado un poco menguadas. Ahora estamos trabajando con la figura de don Andrés Manjón, que ha nacido allí, en Sargentes, un poco con vistas a ese 2023, a ese centenario de su muerte. Y bueno, hemos empezado con 2 libros, uno que ha presentado una vecina, María Luisa Peña Manjón, y nuestro ilustre párroco, don Joaquín, que hace 50 años y que tendremos a bien hacerle un merecido homenaje este año. Entonces, bueno, ya estamos con la vista en el 2021, esperemos que estos días que nos están viniendo malos y esta tercera oleada acabe un poco pronto, en la medida de lo posible, y se puedan llevar a cabo todas estas actividades. A ver, ojalá. Así que bueno, Carlos, ha sido un placer haber tenido hoy en nuestro programa para comentar todos estos asuntos. Estaremos pendientes de en qué queda todo el tema del museo. A ver, yo seguiré informando debidamente de lo que vaya pasando, ¿vale? Muchísimas gracias a vosotros. De acuerdo, muchas gracias.